Bienvenidos, amados hermanos, al canal de la Iglesia Espíritu y Gracia. Yo soy el pastor Josué Contreras y nuevo tengo el privilegio de traerte la palabra de Dios en esta ocasión. Estoy muy contento de poder estar aquí contigo compartiendo, aunque sea de manera virtual esta vez, que sabemos de que cuando estamos unidos de manera física, el Señor se mueve de maneras poderosas, pero eso no quiere decir de que aquí como estamos el día de hoy de manera virtual no se pueda mover el Señor de una manera poderosa también. Por eso se alegra mucho mi corazón de saber de que estamos juntos una vez más y que nos reunimos con una misma meta, que es buscar más de nuestro Padre Celestial, profundizar más en el conocimiento de quién es Cristo para que podamos ser guiados por Él para llegar a la estatura del varón perfecto. ¿Por qué no me acompañas en una oración el día de hoy allá donde estás? Amado Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por tu amor, tu bondad, tu misericordia, por todo lo que tú eres, Rey de Gloria. Te damos las gracias, Padre Santo, porque solo por ti y para ti fueron hechas todas las cosas. Y te pedimos, Señor Jesús, de que hoy seas tú quien traiga la palabra para que podamos escuchar, Señor Jesús, lo que tú deseas para nuestras vidas. Permítenos, Señor Jesús, entender lo que tú quieres explicarnos. Permite que esa semilla quede en nuestro corazón y aún si hay cosas que no entendamos, Padre Santo, que sean una semilla para que cuando llegue el tiempo y tú des ese crecimiento, esa semilla crezca al 100, 110 y aún más, Padre Santo, para dar ese fruto que no solo nos va a alimentar a nosotros, sino a aquellos que están cerca de nosotros, Señor. Me quito yo para que seas tú, el tiempo es tuyo, trae la palabra que tú has decidido, Señor, en esta hermosa ocasión. Te bendecimos y te damos las gracias porque todo es por ti. Toma el lugar de honor. Te esperamos a ti, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amados hermanos. El día de hoy, pues, te traigo una palabra que está llena de conocimiento y ejemplos para que nosotros evitemos caer en ciertas situaciones. Esta palabra el Señor me la dio y quemaba mucho en mi corazón y viene derivada de la palabra profética que se dio la última vez que tuvimos un servicio presencial. Los que estuvieron ahí saben de que esa palabra profética pues anunciaba muchas cosas, pero una parte que fue muy importante para mí fue el tema de las personas que se hacen llamar siervos, pero que no traen la palabra del Señor, que han decidido ser mercaderes de la palabra de Dios, hacerlo por un precio, guiar con una intención o hablar solamente de lo que conviene, no haciendo lo que el Señor nos ha enviado a hacer, no haciendo a escuchar las advertencias de nuestro Señor, no teniendo en cuenta lo que el Señor quiere decir para estos tiempos, para que podamos nosotros despertar del lugar como pueblo de Guatemala en el que estamos, sino que seguir en lo mismo, ¿verdad? Seguimos en lo mismo porque pensamos de que absolutamente todo está bien y no hay nada que hacer. Y la palabra que el Señor me daba a mi corazón es complacencia. La palabra complacencia, ¿qué significa? Tiene dos significados. La primera es complacer, intentar mantener a alguien contento, ¿verdad? Intentar hacer que alguien esté contento, pero la segunda es una actitud tolerante de quien consiente excesivamente. ¿De qué me está hablando, pastor? Vamos a ver. La complacencia, dice acá, se refiere a la tendencia de agradar o satisfacer a otros, a menudo a expensas de las propias necesidades o deseos. Implica una disposición a ceder y aceptar situaciones sin cuestionar. Oye, y esto es importante, sin cuestionar, especialmente para evitar conflictos o ganarse la aprobación. Y esto es un tema que es bastante complicado porque como pueblo de Dios tenemos que tener cuidado de no vivir, no caer, no ir a un lugar donde la complacencia está reinando. Porque como dice aquí, ¿verdad? A expensas de lo que nosotros somos incluso, de negar lo que nosotros necesitamos, de nuestros deseos, de lo que nosotros podemos conocer, con tal de agradar a otros, con tal de encajar, con tal de ser como ellos, con tal de pertenecer a un lugar. Y la palabra de Dios nos habla mucho de la complacencia. Y por ejemplo, la complacencia no siempre es mala. Porque por ejemplo, te podría poner un ejemplo, en una mesa, estás en una mesa y hay personas hablando de un tema y tú los escuchas que tal vez están hablando de un tema del que tú pues sabes un poco más, ¿verdad? Y ellos están hablando de cosas que, bueno, no ellos, pongamos una persona en específico, esa persona, ese familiar, ese amigo que todos conocemos de que le encanta abrir la boca e irse rampante, ¿verdad? Y habla de cosas que tal vez a veces no son ciertas, no tienen sentido,
Pero él tiene una actitud que si uno lo intenta contradecir, se pone a pelear y empieza a pasar una gran cantidad de cosas y el ambiente se pone feo, ¿verdad? Y uno dice, bueno, voy a ser complaciente y en lugar de decirle que está mal o por el momento, ¿verdad? Por la situación en la que estamos, voy a ser complaciente y no voy a decir nada para evitar de que hayan un enfrentamiento, para evitar de que haya algo que arruine el ambiente, ¿verdad? Y en esos momentos, pues, hay una complacencia que es necesaria. Pero ¿qué pasa con la complacencia en nuestra vida espiritual? Porque hay cosas de que sí se pueden dar en lo natural, pero en lo espiritual ya no se puede. Nosotros no podemos evitar por agradar, te lo digo primeramente yo como pastor, por agradar a un grupo de personas, por agradar a una persona en específico, por agradar a una iglesia, por agradar a un lugar, nosotros decir o hablar solamente lo que las personas quieren escuchar. No podemos ser complacientes con dos personas. O somos complacientes con la gente o somos complacientes con el Señor. ¿A quién queremos agradar nosotros? ¿Por quién es que hacemos las cosas? Yo en lo personal lo hago por el Señor. Y por eso es de que te estoy trayendo esta palabra, que a pesar de que a mí me gustaría traerte algo más lindo, ¿verdad? Algo más bonito, algo que alegre, que emocione, aunque esta palabra también alegra y emociona cuando tú te pones a pensar en ella, pero llena con un poquito más de golpe, ¿verdad? Pero es necesaria para el pueblo, porque si no la damos nosotros, ¿quién la va a dar? Así que vayamos y veamos que tenemos que tener cuidado con la complacencia. Tenemos que tener mucho cuidado con la complacencia. Jeremías 2, del 5 al 6 dice de la siguiente manera. Búscalo de nuevo, búscalo, te doy el tiempo. Jeremías 2, del 5 al 6. Si tienes tu lugar donde apuntar, recuerda que es importante que apuntes. Así que busca tu cuaderno, tu dispositivo, donde sea que apuntes. Y empezamos. Esto dice el Señor: ¿qué mal encontraron en mí sus antepasados, que los llevó a alejarse tanto de mi lado? Una pregunta bastante seria. Rindieron culto a ídolos inútiles y ellos mismos se volvieron inútiles. Date cuenta lo que pasa. No preguntaron dónde está el Señor que nos sacó a salvo de Egipto y nos guió a través de un árido desierto por una tierra desolada y llena de hoyos, una tierra de sequía y muerte donde no vive nadie. ¿Qué pasó aquí con estas personas? ¿Por qué llegaron en una complacencia tan grande de que el Señor tiene que venir y hacer la pregunta: ¿qué mal encontraron en mí para separarse de mí? ¿Qué de mal encontraron de mí para que decidieran alejarse de mí y entregarse al pecado? Y caer en una complacencia tan grande con el pecado, la humanidad y lo que ustedes están viviendo, que prefirieron ignorar y no se detuvieron a preguntarse cuando estaban haciendo todas estas cosas pecaminosas, cuando estaban alejándose, cuando se empezaron a dar cuenta de que ahí ya no estaba el Señor. Y decir: ¿y dónde está Dios? ¿Por qué esa pregunta no se hizo? Si es el mismo Dios de que ha hecho tantas cosas hermosas en tu vida, sacado del lugar en donde estabas, de ese fango cenagoso del mundo, que te trajo a su presencia, que te trajo a su amor, que te ha dado tanta misericordia, que te ha dado tantas bondades a tu vida. Y yo sé que tú sabes a lo que me refiero. Tanto amor, tanta misericordia, porque los que estamos en el Señor recordamos eso y no dejamos que se olvide. Hay que tener cuidado de que la complacencia por agradar a personas, por agradar un lugar, por agradar una silla linda, por agradar un lugar con aire acondicionado, por agradar un lugar donde las personas se sienten cómodas porque nos hablan de cosas que nos gusta escuchar, que ya nos escuche de la palabra del Señor y que empecemos a hacer cosas que nosotros nunca estábamos acostumbrados, pero que por complacer empezamos a llevarnos, ¿verdad? Y decir: está bien, está bien, está bien. Y que cuando viene el Espíritu y te redarguye, en lugar de decir: ¿y aquí dónde está Dios?, simplemente seguir por no desentonar con los demás. Tenemos que estar atentos a los señales de la complacencia. Jeremías 7 al 8 dice de la siguiente manera: no se dejen engañar ni crean que nunca tendrán que sufrir porque el templo está aquí. Eso es una mentira. ¿A qué se refiere con eso que el templo está aquí? Porque el lugar sea bonito, porque la alabanza se mire bien, porque las luces te hagan sentir cosas, porque, qué sé yo, el ambiente lo hayan puesto tan bien. Porque una vez, y esto
Lo digo con mucho cuidado, pero tenemos que estar atentos. Pues tenemos que estar atentos nosotros como siervos del Señor, porque una vez ahí estuvo la presencia del Señor. No quiere decir de que siempre todo va a estar bien. Tenemos que estar despiertos, tenemos que estar vivos en nosotros para despertar y ver las señales, ver si la palabra del Señor sigue estando ahí, la presencia del Señor sigue estando ahí. Porque por más bello que sea la iglesia donde está el lugar, el terreno, lo que sea, ¿verdad? Por más linda que parezcan las personas, por más atrayentes que sean, si nosotros no tenemos el cuidado de ver de que siempre, y eso no va para otras iglesias, va para todas las iglesias, incluyendo la nuestra, de que siempre lo que se hable esté pegado a la palabra de Dios, esté basado en la palabra de Dios, donde el fundamento sea el Señor, porque tenemos que ser cristocéntricos. Si vamos a ser céntrico otras cosas, entonces no estamos hablando del Señor. Por más que le pongamos tintes y cosas de aquí a allá, tenemos que asegurarnos de que la palabra de Dios está siendo interpretada bien, y eso es nuestra responsabilidad. No para que seamos complacientes y porque una vez en un lugar grande y hermoso, pero que ahora están hablando otras cosas que uno dice, eso no está tan claro para mí. Lo voy a buscar a la Biblia y no lo encuentras. Ve los versículos, ve los anteriores, ve los siguientes y te das cuenta de que no concuerda con la explicación. Pero ten cuidado de que no, por escuchar la palabra y agradar quien te llevó, agradar a las personas que están ahí, agradar un lugar bonito, agradar un nombre que fue grande en un tiempo. Eso es un error de muchos cristianos, poner la mirada en el hombre, no en Dios. Uno decir, sí, no importa, tal vez no lo entiendo hoy, y ser complaciente. Otra señal. Pero sigamos en esta, porque en esta parte es importante de que te hablen todo lo que es el Señor. Porque en esta parte hay algo importante, que te dicen que nunca tendrás que sufrir. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que te hablan toda la vida de bendición, que te hablan toda la vida de bondad, que te hablan toda la vida de lo bueno que es Dios, de lo aquí que es Dios, de aquí que allá, pero no hablan del pecado. Y claro, yo mismo lo he dicho, el pecado no es el enfoque de nosotros, es el Señor. Y nosotros siempre vamos a hablar del Señor. Pero no porque no sea el enfoque quiere decir que no vamos a hablar de Él. No porque no sea el enfoque no quiere decir que no vamos a hablar y a decir, ten cuidado de no lastimar el corazón del Señor. Ten cuidado de no alejarte del Señor. Ten cuidado, sí, su misericordia es grande. Pero si tú decides alejarte del Señor cada vez más y cada vez más, vas a encontrarte en una situación complicada. Lo que le decía a todos los hermanos, la pastora y profeta pudo haberse quedado callada y no dar esa palabra y dar otra que agradara a todos, pero en lugar de eso se presentó en el altar y dio la palabra que el Señor le dio, a pesar de que era un poco dura, bastante dura diría yo. Pero ¿a quién estamos agradando? Siempre vamos a hablar de que todo está bien, no hay ningún problema, no hay de qué preocuparnos, no hay necesidad de crecer. Ya una vez usted aceptó al Señor Jesucristo, ya no hay nada que hacer, ya está todo listo, ya está todo bien. Bendición, bendición, bendición. Y yo sé que la palabra de Dios, como te digo, tiene mucha bendición, pero también tiene muchas llamadas de atención para alcanzar esa bendición. Pero también habla de un corazón que se resiente cuando hacemos cosas malas. Pero también nos dice, como dice el apóstol Pablo, porque tenemos misericordia y el Señor ha perdonado todos nuestros pecados. Entonces, no importa nada y pequemos como se nos da la gana, de ninguna manera, y yo te lo vengo a decir de nuevo, de ninguna manera podemos darle rienda libre al pecado, a lo que nosotros somos, a la carne, y hacerlo en nombre de Dios. Porque si Él nos amó primero, nosotros tenemos que devolverle ese amor actuando de la manera que Él actúa, siendo como Él es, y ahí no cabe el pecado. Dice Jeremías 7:28, otra señal. Dice, diles, esta es la nación que no obedece al Señor, a su Dios, y que rechaza ser enseñada. Entre ellos la verdad ha desaparecido y no se escucha en sus labios. La verdad viene de la palabra del Señor. Cuando ya no se escucha la verdad entre lo que ellos hablan, cuando la verdad ha desaparecido de los labios de alguien, ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado. Y aquí es donde nosotros también tenemos una responsabilidad muy grande, porque ¿cómo vamos a conocer la verdad si nosotros no indagamos en la palabra?
¿Cómo vamos a conocer la verdad si nosotros no hacemos los apuntes y luego vamos a la Biblia y leemos y decimos si es cierto lo que están hablando? ¿Cómo voy a saber la verdad si no me alimento de la verdad? Tenemos una responsabilidad muy grande como cuerpo de Cristo, que es estar listos y preparados para que la verdad siempre sea parte de nuestra vestimenta, de lo que nosotros somos y nunca esté lejos de nosotros, para que al estar cerca de la verdad y conocer la verdad, aprendas a reconocer la verdad cuando te es dada y no te den, mentiras vestidas de verdad, porque vas a aprender a reconocer. Entonces tenemos dos señales bastante grandes de las personas que son complacientes. Uno, te hablan solo de bondad, de bonanza, de todo lo bueno de aquí y de allá, aunque ellos estén viendo el pecado, aunque tú estés viendo el pecado, aunque tú estés viendo que hay cosas mal. Y dos, vienen y entre ellos no hay verdad. Ha desaparecido de lo que ellos hablan. Ya no se escucha en sus labios. Atento pueblo a estas señales, porque si encuentras eso, huye de ahí. Porque ahí hay una complacencia terrible y todas las personas que están en eso han sido llevadas por esa complacencia. ¿A qué? Porque ¿a qué nos lleva la complacencia? Es tan peligrosa la complacencia. Y aquí tengo unos puntos. Y primero es que nos lleva a abandonar a Dios. ¿Sí? Podremos hablar y ponerle nombre de que Dios esto, Dios el otro, y aquí y allá. Pero al final te vas a dar cuenta cómo empiezan a sacar a Dios. Cómo empiezan a tomar las bendiciones, pero a Él no lo toman. Cómo empiezan a tomar su bondad, pero a Él no lo toman. Y empiezan a sacar a Dios. Y dice Jeremías 2:13, pues mi pueblo ha cometido dos maldades. Me ha abandonado a mí, la fuente de agua viva, y ha cavado para sí una cisterna rota que jamás podrá retener el agua de vida. Y esto es algo bien importante porque dice, se alejaron de mí, dice el Señor, me han abandonado a mí, que yo soy la fuente de agua viva. Pero ellos en su ignorancia, porque son ignorantes, piensan de que pueden cavar una cisterna y quedarse con toda la bendición de Dios. Como te digo, gracias Señor por tu bendición. Sí, seremos benditos y prosperados. Sí, todo lo que hagamos será prosperado. Todo donde pongamos los pies será prosperado y todo. Pero ¿y las condiciones para que esto llegue? Eso sí, no. Muchas gracias. Ya tengo la bendición. Y empiezan a cavar su cisterna, pensando de que es agua de vida. Puede quedarse ahí y ellos tomarla a su conveniencia. Ay, quiero un poquito de bendición. Allá la tengo guardada. Pero habla el Señor y Él es sabio. Esas cisternas rotas jamás pueden retener el agua. Porque ¿cómo es el Señor? El Señor es un agua estancada. Nunca va a ser el Señor un agua estancada. El Señor siempre es un agua que fluye, un agua limpia, un agua que trae refresco, un agua que siempre trae más, un agua que siempre trae nuevas cosas. No un agua estancada. No puedes quitar la fuente de agua y pensar de que vas a tener agua viva. Es imposible. Pero ellos en su ignorancia piensan que pueden separar la fuente de agua viva a Dios y hacer unas cisternas de conocimiento humano donde ellos piensan de que por decir las mismas palabras, tener el tono de voz, por hacer las cosas incluso aún mejores que los siervos, hablando carnalmente con luces, escenario y tal. Pero que ahí no hay agua de vida. Es un agua estancada, es un agua sucia. ¿Sabes qué es lo más triste de eso? Y te lo digo, donde no está el Señor, no hay ninguna brújula de dirección de bien. Se empieza a pervertir todo. Donde está una ausencia del Señor palpable, el enemigo corre rampante y empieza a corromper todo y a destruir todo. Uno a veces puede pensar, no, es que el ser humano tiene la capacidad de hacer el bien. ¿El bien de cuál? Bien llevado, ¿por qué? Si no hay un Dios que rija y que ponga justicia y que ponga los parámetros de lo que es bondad, el ser humano no es capaz de hacer bondad, el ser humano no es capaz de ejercerla porque siempre lo va a hacer de una manera incorrecta. Y van a empezar a llamar bien lo malo y van a empezar a llamar mal lo bueno. Y entonces todo se pervierte como un agua que está estancada,
se vuelve un agua sucia, se empantana, se crea una podredumbre en ese lugar. Uno, nos lleva a abandonar a Dios la complacencia. Ten cuidado cuando empiezan a sacar a Dios, cuando no son cosas cristocéntricas. Despierta cuando empiezan a hablar mucho del hombre, de ellos mismos y un poco de Dios. 1, abandonar a Dios. 2, caer en la farsa de que podemos engañar o manipular a Dios. Se destila, ¿verdad?, de la parte de las cisternas. Jeremías 3:5 dice de la siguiente manera: de seguro no estarás enojado para siempre. Sin duda puedes olvidar lo que he hecho. Hablas de esta manera, pero sigues haciendo todo el mal posible. Y esto es bien tremendo porque aquí utiliza palabras que el Señor ha dicho a través de sus profetas. No estaré enojado para siempre. Y ellos las tomaron. Y mira esto, porque el Señor viene y dice: aléjate del mal. Vuelve a mí. Yo no estaré enojado para siempre, pero vuelve a mí para que no pase esto y el otro y aquello. Pero ellos que tomaron: seguro no estarás enojado para siempre. Tú lo dijiste aquel profeta lo dijo, en aquella prédica, aquí lo dice en la palabra. No vas a estar enojado para siempre, ¿verdad? Y atrás haciendo todo lo malo. Porque en el público digas, Señor, en el público veas que las personas dicen: Dios, te amamos, te aquí, te allá. Las palabras bonitas son solo palabras si no van con intención. Porque cualquier persona puede decir cualquier cosa. Pero si su testimonio no lo respalda, si la presencia de Dios no va con él, porque no hay nadie que engañe al Señor. Quitémonos eso ya. Si alguien alguna vez tuvo en esa idea de que va a engañar al Señor, de que le vas a poner una situación y vas a hacerlo creer de que estás cambiando, de que estás entregando algo que es importante cuando en realidad no te interesa, por quedarte con otra cosa, por hablar y bendecir a alguien y buscar la manera de agradar a las personas pensando de que ellas van a orar para que el Señor diga: ah, sí, Él es bueno y entonces te van a bendecir. Eso no funciona así. Nadie puede ocultar su corazón delante del Señor porque el Señor todo lo ve. Dice: hablas de esta manera. Dices: de seguro no estarás enojado para siempre. Yo sé que puedes olvidar lo que he hecho, pero por detrás sigues haciendo todo el mal posible. ¿Qué te llevó a pensar de que podemos engañar al Señor? Otras personas. Nadie puede engañar al Señor. Jeremías 4:22 dice de la siguiente manera, mi pueblo es necio y no me conoce, dice el Señor. Y esto es tremendo, porque si dice no me conoces, porque no han querido buscar del Señor, porque el Señor siempre está presente para al que quiera. El Señor se presenta y lo puede encontrar de una manera u otra. Pero dice: son tontos, sin entendimiento, son suficientemente listos para hacer lo malo, pero no tienen ni idea de cómo hacer lo correcto. Esto es terrible, porque esa complacencia te hace, como te dije, cuando no está el Señor, las cosas malas brotan por todos lados, en cada lugar, en cada esquina, bajo cada piedra la vas a encontrar. Y entonces se vuelven expertos y ellos se sienten tan bien en su sabiduría, pensando que están haciendo las cosas bien, siendo engañados por el enemigo. Porque no pienses de que el enemigo te va a decir que estás haciendo malas cosas, no, él te va a decir que estás haciendo todo bien. Y te va a impulsar a que estés haciendo las cosas así. Entonces uno se siente tan suficiente porque está haciendo las cosas y parece que está funcionando. Y como he dicho, porque el Señor está en silencio no quiere decir de que no está viendo. Expertos en hacer lo malo, pero no tienen ni idea de cómo hacer lo bueno. ¿Por qué? Porque la complacencia se ha encargado de borrar todo lo que es del Señor. Tengamos cuidado con lo que escuchamos, con lo que miramos. Siempre hay que pasarlo por un filtro. Incluso esta prédica, yo no me puedo hacer de que, entonces no, es para todos. Escuchemos, veamos. Si conoces al siervo, pues ya tienes una idea de quién es él y puedes estar, por supuesto, más tranquilo, ¿verdad? Pero si no lo conoces, pesa los espíritus, ve la palabra, ve lo que están diciendo. Están hablando la verdad, hay verdad en su boca, están hablando lo que es el Señor, incluyendo las responsabilidades que tenemos como cristianos para agradar al Señor. Saben cómo hacer lo bueno.
Porque cuando somos complacientes, y eso es terrible, empieza a pasar un poco de tiempo, y otro poco de tiempo, y otro poco de tiempo, y cuando sientes, ¿quién se acuerda de cómo agradar a Dios? Nadie se acuerda de la verdad. Todos se acuerdan de las cosas complacientes que han hecho. Eso te lleva a estar lejos del Señor, y eso te lleva a estar haciendo cosas que Dios nunca pidió que hicieras. Eso te lleva a hacer cosas que no están en la palabra, porque eso es tan complaciente de no poder agarrar la Biblia, abrirla y leerla para ver si lo que estábamos diciendo está ahí o no. Porque es que rico solo escuchar y decir amén y recibir bendición y qué bueno y gloria a Dios y aquí y allá. Pero ¿qué es lo que estamos construyendo como pueblo, como Guatemala, como la nación en la que tú estés? Tenemos una responsabilidad de ir y nosotros no ser complacientes y buscar donde sea agua de vida eterna, donde sea agua viva, no donde te estén dando algo estancado. Que no vaya a ser el error tan grande de que te quedaste ahí por complaciente y ahora tus hijos no tienen ni la más mínima idea de quién es de verdad el Señor. Te fuiste complaciente con lo que decían como un pueblo y ahora vienen las nuevas generaciones que no conocen ya de Dios, a pesar de que Él viene y se acerca y no lo quieren escuchar porque dentro de ellos la complacencia ya los corrompió y la ausencia del Señor los lleva en tanta maldad que no quieren escuchar nada. ¿Y esto a qué los lleva? A una de las cosas más terribles, y es mi tercer punto: actuar en contra de Dios. Actuar en contra de Dios. Ya no solo es alejarte de Dios, ya no solo es ya no saber quién es Dios, sino que empiezas a actuar en contra de Él. Piensa eso, la complacencia te lleva incluso a actuar en contra de Dios. Jeremías 7:31 dice de la siguiente manera: han edificado santuarios paganos en Tofet, el basurero del valle de Ben Hinnom, donde queman a sus hijos e hijas en el fuego. Jamás ordené un acto tan horrendo, ni siquiera me pasó por la mente ordenar semejante cosa. Y aquí ustedes dirán, pero eso no lo hacen las naciones paganas. Sí, lo hacen las naciones paganas. Entonces, ¿por qué el Señor dice, yo nunca ordené? Porque ahí hubo una mezcla. Por la complacencia hubo una mezcla. Y entonces tomaron la idolatría, los sacrificios humanos de naciones paganas de cosas malas y las adoptaron suyas y luego les pusieron el nombre de Dios. Hicieron una cosa híbrida, asquerosa, donde sin ningún tipo de vergüenza ni remordimiento utilizaban el nombre de Dios y decían, vamos a hacer estos sacrificios para ti. Completamente perdidos en la complacencia, completamente perdidos en lo que agrada a Dios, completamente perdidos. Porque se sintieron tan bien, porque no solamente era, ustedes piensan de que solamente la gente agarraba esta parte de los sacrificios humanos. No, agarraban esa parte porque agarraban todo lo demás, todas las orgías en los montes, debajo de los postes de la diosa Cera, las cantidades de suciedades que hacían. ¿Por qué? Porque les gustaba el pecado. Y como les gustaba el pecado, pero la complacencia los llevó a ese punto donde ahora pueden decir, no, es que Dios también aprueba esto. No, es que Dios está bien con esto. No, es que Dios es nuestro Padre y estos son otros dioses que también son como Él. Y entonces lo que hay que hacer con ellos, hay que hacerlo con Dios. Entonces nosotros venimos y empezamos a actuar en contra de Dios. Porque aquí no está diciendo y entregaron a sus hijos para otras ídolos que también lo hacían, sino que este caso específico el Señor se molesta y se repugna tanto porque dice, yo jamás pedí un acto tan horrible, ni siquiera pasó por mi mente, ¿por qué lo están haciendo para mí? La complacencia es tan terrible que te lleva incluso a actuar en contra de Dios, hacer cosas que lo desagradan por completo. Complacencia de estar entre el pecado, la complacencia de estar en lo que, de no cambiar absolutamente nada, porque eso es lo más fácil. Dicen que tienes que cambiar, te dicen que tienes que dejarte, dicen que hay algo mejor para ti, pero que hay que ser pulido, hay que ser limpiado de todo ese orgullo, de toda esa maldad, de toda esa avaricia que está en ti. Pero al otro lado te dicen, no hay problema, el Señor te ama así como sos. Claro que te ama así como sos. Y por eso te va a dejar así asqueroso, sucio, malo. No. Pero te lo dicen.
Así, así ven, no hay ningún problema. Aquí te aceptamos, no te preocupes. Tú ve a tu paso y no te preocupes siempre y cuando estemos ofrendando, estemos aquí, estemos allá, todo va a estar bien y esto y el otro y aquello. Ay, mira, y fíjate de que también en este lugar tenemos este tipo de situaciones donde las esposas son compartidas y aquí y allá. Donde cuando la persona que está al frente de esta congregación necesita algo, nosotros, claro, todo esto en silencio, ¿verdad? Pero todos empezamos, empieza una manipulación y una cosa, pero como es el olor y el sabor del pecado que uno está acostumbrado y que le gusta, ¿qué es más fácil? Cambiar o que te digan que todo está bien todo el tiempo. Esa complacencia te va a llevar a un lugar donde no está el Señor porque se alejaron de Él. Donde te están dando agua emposada, sucia, podrida, porque no hay agua de vida ahí. Un lugar donde la manipulación y el engaño, pensando de que pueden levantar sus oraciones al Señor con un corazón sucio, con manos llenas de sangre, ofreciendo sacrificios y cosas que el Señor nunca ha pedido, actuando en contra de Él. Qué terrible es la complacencia. Con tal de agradar a los demás, con tal de encajar en un lugar, con tal de no cambiar, con tal de no quitar eso que ¿para qué voy a lucharlo? Yo conozco un Dios que es misericordioso, que es bueno, que es grande, pero también conozco un Dios que se sacrificó por nosotros, no fue complaciente. Él vino y murió por nosotros, se hizo hombre dejando su humanidad, vino a la tierra no teniendo nada divino en Él, sino solamente lo que era Él, su esencia, su bondad, su justicia, su búsqueda del Padre, su deseo de estar cerca de Él. Se sacrificó por cuidar, se sacrificó por guiar, se sacrificó por sanar, se sacrificó por enseñar, sacrificó todo hasta el final, dar el último sacrificio que fue su propia vida. Sacrificó sus sentimientos, sacrificó su corazón, sacrificó su cuerpo, sacrificó todo. ¿En qué momento Él dijo, no, eso está muy difícil, vamos a hacerlo de otra manera? ¿O en qué momento Él dijo, no, ya no quiero hacer eso, que se quede así? No. Entonces, ¿por qué si lo hizo? ¿Qué te hace creer de que la complacencia debería estar en nosotros, en nuestro ámbito espiritual? La palabra de Dios es clara, la palabra de Dios es nuestra guía. Por eso te digo, cristocéntrico. Por eso te digo, cristocéntrico. Sin embargo, Dios es bueno y misericordioso, y Dios habla a tiempo y fuera de tiempo. Jeremías 6:17, puse centinelas sobre ustedes que dijeron, estén atentos al sonido de alarma, pero ustedes respondieron, no prestaremos atención. El Señor hoy está poniendo otro centinela hablando de las cosas, porque si te lo estoy diciendo, porque si tú estás escuchando esta prédica el día de hoy, yo no estoy diciendo que tú seas complaciente en todo, pero sí te estoy diciendo que tenemos que estar atentos a las señales. Porque puede ser de que en el lugar donde tú estás no estén siendo complacientes, pero tú sí estés siendo complaciente contigo mismo, para decir, cuando esté más grande voy a buscar más del Señor. Es que yo no oro mucho porque soy joven. Es que ahorita en este punto de mi vida es más importante mi carrera. Es que en este punto de mi vida mi trabajo es lo que me lleva más. Es que en este punto de mi vida, es que cuando Dios haga, es que si Dios hace esto primero por mí, es que si Dios me da esto primero, entonces lo voy a buscar. Es que no seamos complacientes nosotros tampoco. Porque al ser complacientes con nosotros mismos nos vamos a acostumbrar a la complacencia y luego cuando la veamos en otro lugar ya no va a ser ajena, sino que va a ser algo familiar y vamos a ir caminando en ella. Si el Señor te está diciendo algo, escúchalo. No es para que te pongas a decir, es que te empiezas a somatar la espalda, es para que nos examinemos nosotros mismos y vayamos a la presencia del Padre y veamos qué es lo que está sucediendo de verdad, si hemos estado cumpliendo con nuestra responsabilidad como cristianos o si hemos estado siendo demasiado complacientes. Las centinelas han hablado antes, están hablando hoy, van a hablar mañana. No seamos como estos que dijeron no queremos escuchar.
sino que escuchemos la voz y digamos, aquí estamos, hemos escuchado. Jeremías 10:2 dice, esto dice el Señor, no te comportes como otras naciones que tratan de leer el futuro en las estrellas. No tengas temor de sus predicciones, aun cuando otras naciones se aterren por ellas. Tenemos que confiar en el Señor, en las palabras que Él está dando. Tenemos que creer en el Señor, en lo que Él hace. ¿Qué habríamos de ir a buscar palabra en otro lugar? ¿Qué habríamos de temer de lo que dicen? Porque eso es lo curioso. El Señor habla y también habla Él cuando Él está hablando de cosas duras, complicadas, cuando la justicia se va a derramar en un lugar. Pero Él nunca viene y habla solamente de castigo, siempre habla dentro de sí redención, siempre habla misericordia, siempre habla de otra oportunidad para que escuchemos. Entonces, ¿por qué habrías de ir a escuchar otras palabras y otras interpretaciones que al final solo te van a llenar el corazón de miedo? No temas, dice, de lo que ellos dicen. Si las llegas a escuchar que hablan cosas en contra de ti, no lo temas. ¿Por qué habrías de temer? Si tú estás confiando en el Señor, si tú estás escuchando las señales de alerta, estamos sembrados en la roca más grande que es Cristo, y nadie puede moverla. La misericordia de Dios está para el que lo busca de verdad, aun si la complacencia ha invadido, aun si te has sentido o te sientes de que muchas de estas cosas están tocando tu corazón, la misericordia de Dios está ahí. Que hoy todavía está la misericordia de Dios palpable, y esta prédica es prueba de ello. Porque que nadie te dijera nada quiere decirte que el Señor ya no está interesado en hablar. Pero cuando aún hay alguien que te dice, cuidado, es porque la misericordia de Dios aún está ahí. Jeremías 3:12, aún no es tarde. Por lo tanto, ve y dale este mensaje a Israel. Esto dice el Señor. Oh Israel, mi pueblo infiel, regresa otra vez a mí, porque yo soy misericordioso, no estaré enojado contigo para siempre. Pero como vimos, tenemos que cambiar. Lo vimos antes. No podemos regresar y pensar de que vamos a ser aceptados por el Señor aún haciendo lo malo. No, hay que cambiar. Hay que dejar la complacencia. Hay que botar todo eso que nos ha llevado a abandonar a Dios, que nos ha llevado a creer que podemos engañarlo, que nos ha llevado a creer que podemos tomar lo bueno de Él y sacarlo a Él de nuestras vidas. Nos ha hecho actuar en contra de Él incluso. Jeremías 4:1 y 2 dice de la siguiente manera: Oh Israel, dice el Señor, si quisieras podrías volver a mí, podrías tirar tus ídolos detestables y no alejarte nunca más. Después, cuando jures por mi nombre, diciendo tan cierto como el Señor vive, lo podrás hacer con verdad y justicia y rectitud. Entonces serás una bendición para las naciones del mundo, y todos los pueblos vendrán y alabarán mi nombre. La misericordia de Dios sigue estando abierta, para que cuando tú dejes todo lo malo, dejes la complacencia, dejes todo lo que creíste que estaba bien y empieces a sacrificarte de verdad, empieces a dejar todo lo que hay que dejar, empieces a buscar al Señor de verdad, de corazón. Y entonces tú puedas decir lo que decías antes y hablar esas palabras que hablabas para el Señor, pero que antes estaban llenas de maldad, llenas de mentira, llenas de engaño. Ahora van a estar llenas de verdad, justicia y rectitud. Y entonces serás bendición, dice la palabra de Dios. ¿Queremos ser eso? ¿Queremos volver al Señor? Entonces pidámosle al Señor la dirección. Jeremías 10:23 dice: Yo sé, Señor, y esta es una oración que a mí me gusta mucho, yo sé, Señor, que nuestra vida no nos pertenece, que no somos capaces de planear nuestro propio destino. Así que corrígeme, Señor, pero por favor sé tierno, no me corrijas con el enojo, porque moriría. Esta es una palabra que a muchas personas les da miedo. Ay no, ¿para qué vamos a pedir al Señor que me corrija? ¿Por qué voy a pedirle al Señor de que me corrija? Mejor primero cambio y después vengo, ¿verdad? ¿Te agarré ahí? Necesitas aprender más del Señor.
Porque cuando tú conoces a Dios, cuando tú conoces al Señor, sabes de que Él no se resiste un corazón contrito y humillado. Y si tú vienes humillado, como viene aquí Jeremías y dice, nuestra vida no nos pertenece, no somos capaces de hacer nuestro propio destino. Muestra su debilidad, muestra sus errores y le dice, corrígeme. ¿Tú crees de que el Señor va a venir y se va a sobar las manos y va a decir, ahora sí, pues, vengo con todo, es más, me voy a hacer para atrás para agarrar a Biad y darte, pero... No. Yo conozco un Dios de misericordia, un Dios de amor, Dios que no tiene necesidad de castigarte. Si tú te presentas voluntariamente, abres tu corazón y te deshaces en su presencia para dejar de que todo eso sucio brote a la superficie y entonces Él lo limpia. Como la plata, como el oro, que el artesano sabe que está limpio cuando se puede reflejar en ella. Seguirme sacrificando, seguirme humillando, seguir buscando del Señor, seguirme alimentando de Él, para que empiece a caer todo lo sucio de mí y pueda reflejarlo a Él. Y aún si tengo que pasar por un desierto, y aún si tengo que ir en una dificultad, y aún si las cosas se complican, sé que su mano de poderosa no me va a soltar. Sé que no estoy caminando solo, yo voy de la mano de Él. Sé que aunque hay una tormenta afuera, yo puedo caminar sobre el agua, porque mi confianza está en el Señor. ¿Y cómo le dice? Pero por favor, sé tierno. ¿No te imaginas qué es la ternura del Señor? Aún ternura en nuestra corrección. Por favor. Prefiero tirarme al piso, prefiero hincarme, prefiero derramarme ante el Señor y decirle, aquí estoy. Corrígeme si es necesario, pero que sea en tus brazos, pero que sea contigo a la par mía. Corrígeme en tu amor. Yo estoy dispuesto, porque sé que tú eres bueno, porque sé que tú eres justo, porque sé que tú eres mi amado. Y entonces el Señor puede corregirnos de una manera hermosa, para quitar toda esa complacencia, para quitar todo ese pecado que trajo, para quitar toda esa apatía, para quitar todo ese engaño, toda esa mentira de nosotros. Y hacernos como le dice a Jeremías en el capítulo 1, 18 y 19. ¿Cómo tenemos que ser? Oye lo que le dice. Mira, hoy te he hecho fuerte, como una ciudad fortificada, que no se puede conquistar, como columna de hierro o pared de bronce. Te enfrentarás contra toda esta tierra, reyes y funcionarios, sacerdotes, el pueblo de Judá. Ellos pelearán contra ti, pero fracasarán. ¿Por qué? ¿Por qué fracasarán? Porque yo estoy contigo y te protegeré. Yo, el Señor, habla. Aunque todo el mundo esté lleno de complacencia, aunque las mentiras estén en los reyes, en los jueces, incluso en sacerdotes, porque como te digo, hasta los sacerdotes estaban llenos de complacencia, de pecado. Nosotros tenemos que ser fuertes. Nosotros tenemos que ser como una ciudad fortificada que no se puede conquistar, como una columna de hierro o pared de bronce. Sí, nos vamos a enfrentar a ellos, pero nosotros tenemos que ser fuertes, nosotros tenemos que ser estables, nosotros tenemos que reflejar al Señor. Y aunque venga esa complacencia, nosotros vamos a estar ahí fuertes. Y aunque vengan las mentiras, nosotros vamos a estar ahí como una columna de hierro. Aunque vengan, intenten conquistarnos, vamos a ser una ciudad fortificada que no es posible conquistar. ¿Por qué? Porque vamos a estar en el Señor. Y aunque hablen mal de nosotros, y aunque digan que nosotros estamos mal, y aunque se burlen, y aunque nos hagan burla, y aunque hagan lo que quieran, no van a estar peleando contra nosotros, porque es nuestro Dios el que está con nosotros y el que nos va a proteger. Eso es lo que tenemos que hacer. A donde vayamos, firmes, incorruptibles, ser ejemplo, para que cualquier persona que venga y quiera cambiar las cosas o engañar a los demás, nosotros seamos el bastión de luz, donde ellos se puedan acercar y ver la verdad. Pero esa verdad solo está en nosotros cuando nosotros la tomamos. ¿De dónde? De la palabra, de la búsqueda del Señor, de la intimidad, de la oración.
complacencia también, de quedarnos callados, es que la complacencia en otros lados crece. Que puede que no te escuchen. Eso no quiere decir de que nosotros nos tenemos que quedar callados y no decir las cosas, ¿no? Tenemos que ir, tenemos que trabajar, tenemos que estar atentos. Tenemos que tener la verdad en la punta de la boca, en nuestros labios todo el tiempo, para que aquel que lo escuche despierte y diga: esto es un poco distinto de lo que me han enseñado, de lo que he aprendido, pero concuerda con la palabra, es cierto lo que están diciendo. Y quede esa semilla, esa duda, para que ellos empiecen a buscar, empiecen a despertar. Para que nosotros como pueblo de Cristo empecemos a ganar terreno, y en lugar de que la tierra sea maldita y sea manchada por lo que ellos están haciendo, empieza a ser limpia por la presencia del Señor que va en nosotros. ¿Que no cierras tus ojos ahí donde estás? Vienes conmigo en esta oración. Amado Padre Celestial, pedimos, Señor Jesús, de que nos enseñes, Padre. Padre Santo, nosotros reconocemos que no somos capaces de forjar un destino. Somos tan fácilmente engañados, que nos equivocamos, que siempre buscamos la salida más fácil, Señor. Pero hoy aquí nos presentamos delante de ti pidiendo, Señor, tu dirección, tu corrección con ternura, Señor. Porque no estamos peleando en contra de ti, sino que hemos venido aquí, Padre Santo, a tus pies, Señor Jesús, humillados, Señor, con un corazón contrito y humillado, a decirte: límpianos, Señor, de toda complacencia, límpianos de toda agua estancada, límpianos, Padre Santo, de toda maldad, de todo orgullo que preferimos antes que a ti, Señor Jesús. Queremos, Padre Santo, de nuestra propia voluntad, Señor, empezar a entregarnos, empezar a romper todo eso que no te agrada, empezar, Padre Santo, a destruir, Señor Jesús, esas fortalezas que estaban en nosotros de pecado, de destrucción, de inmundicia, Padre Santo, y podernos acercar a ti, y poder ser libres en ti, y poder llenarnos de la verdad que eres tú, Señor Jesús. Porque queremos escuchar, Padre Santo, a tus centinelas, a lo que tú hablas, para podernos levantar y llevar tu palabra a aquellos que la necesitan, Señor, para no ser, Padre Santo, complacientes, sino ser antorchas de fuego que queman solo por ti, Señor Jesús, y que te conocen a ti primero, Padre Santo. Llena nuestra boca de verdad, Señor Jesús, que nuestros labios solo hablen tu verdad, para que todo aquel que nos escuche, Padre Santo, se sienta redarguido por tu palabra y sepa que de verdad tú estás ahí, que tú eres distinto, Padre Santo, que tú no habitas en el pecado, Señor Jesús, que tú no estás en la complacencia, sino en el sacrificio, en la entrega, en el amor, en la verdad, y con ello todas las bendiciones, toda la alegría, todo el gozo, toda la presencia que viene de ti, Señor Jesús, porque te hemos preferido a ti primero el día de hoy. Te exaltamos, te glorificamos y te bendecimos y te damos las gracias, Señor, por lo que has hecho. Enséñanos, háblanos, Señor, que queremos escuchar tu voz en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amados hermanos, gracias por habernos acompañado el día de hoy. El Señor te bendiga. Ya sabes, tenemos los servicios presenciales el primer domingo de cada mes. Estoy seguro que la próxima vez que nos reunamos va a ser algo hermoso. Llega, invita a todos sus familiares para que nos acompañen, para que juntos podamos seguir compartiendo la palabra del Señor. Los días miércoles tenemos los ayunos intercesiones, donde el Señor se ha movido de maneras sorprendentes, ha habido muchos milagros, cosa preciosa. Ahí puedes mandar tus peticiones para que oremos por ellas. La profeta Araceli es la que lo hace. Los días jueves la maestra Lali, Araceli Lali, le decimos de cariño. Ella está dando discipulados que son de muchísima bendición. Únete para que puedas escuchar. Es a través de Google Meet a las 8 de la noche. Los links están en la descripción. Te puedes unir, la entrada es libre para que empieces a conocer un poco más de esa verdad. Tenemos las oraciones matutinas todas las mañanas con el profeta Carlos, que son de muchísima bendición para iniciar tu día, para llenarte del Señor, para conocer un poco más de Él. Qué bueno que nos has podido acompañar en esta ocasión. Que el Señor te bendiga. Te esperamos la próxima vez y hasta la próxima.